Mesa de análisis. Buenos días en este 16 de septiembre. Alfredo Figueroa, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días al auditorio. Buenos días, Gabriel Reyes Orona, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, Violeta, Alfredo, Gracias. un saludo a todos. Un saludo, gracias, doctora Violeta Vázquez Rojas. Violeta, bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Buenos días, Gabriel y Alfredo. Buenos días, Violeta, Alfredo, Gabriel. Pues la consulta, desde luego, es el tema en este momento para arrancar la mesa. Les propongo la consulta que se está lanzando ya, que ya está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, la exposición de motivos, los motivos de López Obrador para lanzar esta convocatoria, el análisis que puede tener un tema de estas dimensiones. No es poca cosa que ya formalmente desde Palacio Nacional se lance una convocatoria ya que tiene implicaciones legales y que tiene una ruta para dar seguimiento ahora desde el máximo Tribunal de Justicia y todo lo que pueda venir. Está pues la pregunta y la consulta que se propone desde el ámbito ciudadano con la recolección de firmas. Está el desistimiento que hace la Cámara de Diputados para hacer su propia solicitud, acogiéndose a lo que lanza López Obrador y a lo que sería la pregunta por parte de ciudadanos que, según lo que se reportó ayer, pues habrían logrado más de 2 millones de firmas y todo lo que va de la mano. Entonces, bueno, pues propongo el tema para iniciar y si les parece, nada más para recordar exactamente qué está preguntando López Obrador, porque me parece que es importante el énfasis que hace cuando la pregunta que se formula incluye no solo la gestión, sino el antes, durante y después de estos políticos mexicanos con nombre y apellido que tiene que analizar la Corte si así debe preguntarse algo a la sociedad mexicana. Bueno, para iniciar la mesa les propongo, Violeta, Alfredo, Gabriel, esto es lo que dijo López Obrador, es exactamente la pregunta propuesta. En consecuencia y en cumplimiento a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Gabriel Reyes Orona, abogado, ¿cómo lo ves? Bueno, obviamente hay que fijar, como tú bien lo has hecho, la litis. Y aquí lo primero que tenemos que precisar es que no se trata de una consulta para enjuiciar a nadie, ya que literalmente la pregunta se refiere a que se investigue y en su caso sancione. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el presidente de la República está preguntándole a la Suprema Corte de Justicia si se va o no a aplicar en México el artículo 102, 103 y 104 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada vez que han modificado la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, han ido deteriorando y degradando el régimen del Ministerio Público Federal, es muy clara la Constitución en señalar que es una facultad, una potestad y por tanto una obligación de la Fiscalía General de la República la investigación de todas aquellas conductas que pudieran implicar conductas o hechos delictivos. Por otro lado, se brinca el presidente todo el procedimiento. Tras la investigación viene entonces una denuncia. Después de la denuncia, una tramitación procesal o judicial y finalmente el establecimiento de una condena que puede conllevar a una sanción y a su ejecución. Es este último paso, el último, la ejecución de la sanción derivada de una condena emitida por el Poder Judicial, la que corresponde al Poder Ejecutivo. Pero aquí lo que es muy claro es que el Ejecutivo Federal no ha preguntado si puede enjuiciarse a nadie.
quiere simplemente preguntarle a la Corte si la Fiscalía General de la República debe o no hacer su trabajo, debe o no investigar, porque derivado de las investigaciones es que pueden sobrevenir todos los hechos posteriores. En ese sentido, la pregunta es, desde el punto de vista constitucional, completamente inválida, ya que su contrario es completamente inaceptable, inadmisible y completamente inconstitucional. Esto es, el no sería una respuesta que no admite cabida en el orden constitucional mexicano. Ahora bien, sentado esto, debemos decir que una vez más el poder legislativo se encuentra en falta. Recordemos que esta disposición, el artículo 35 constitucional, debió haber sido ya reglamentado a los 180 días de la publicación de esta reforma constitucional. Seguramente lo hará en este periodo legislativo para ajustar la discrepancia que existe entre las fechas de cuándo debe llevarse a cabo, y obviamente esto solamente puede resolverse en favor de la prescripción o la disposición constitucional. Ahora bien, es importante también señalar que el Ejecutivo Federal acuda o mencione a tratados internacionales, ya que es muy claro que es una de las grandes faltas y grandes carencias que tiene este gobierno, el desconocimiento del derecho internacional y la actuación completamente al margen de los pactos y tratados internacionales de los que México es parte. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de manera genérica y abstracta de derechos políticos de los ciudadanos que nunca y en ningún momento pueden fundamentar la acción de las autoridades, precede al artículo 24, que es el artículo de igualdad, y el 25, que es el de las garantías judiciales. Claro, también se le olvidó al Ejecutivo Federal el artículo 8 de esa convención, que señala las garantías judiciales. ¿Por qué lo digo? Porque es muy claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, pues, lamentablemente deficiente en la aplicación de una figura que se conoce como amicus curiae. Conforme al amicus curiae, la Suprema Corte de Justicia, todos los planteamientos que recibe, debe atenderlos y narrarlos y atenderlos en las sentencias que emita al propósito. Y aquí lo digo porque esta institución del amicus curiae va a ser muy relevante. Los artículos 24 y 25 dan ocasión y derecho a todos estos sujetos que han sido señalados por el presidente de la República, que al margen de su incompetencia, clara ineficiencia y ruinosos resultados para la nación, tienen derechos humanos. Y entre esos derechos humanos está el de poder concurrir a ser escuchados y oídos. Y en este pues muy particular ejercicio que se ha hecho del poder a través de la oficialidad de partes conocida como el Senado de la República, pues la Suprema Corte de Justicia deberá de encontrar la forma de escuchar a aquellas personas que están siendo sujetas a este inusitado y completamente alejado del derecho internacional proceso de consulta. Lo digo porque ya lo señalé, su materia no es lógica, no es posible desde el punto de vista constitucional, pero también implica que se llegue a uno de los graves problemas que tiene en materia legislativa este país, ahora con este gobierno, y es el asunto de la retroactividad. El tema de poder valorar o no los hechos con el régimen legal que fue aplicable. Uno de los grandes defectos que todas las mañanas comete el presidente de la República es tratar de aplicar el rasero actual o de leyes actuales vigentes en esta fecha, pero no en la época en la que ocurrieron muchos hechos, tratar de aplicar retroactivamente la ley. Entonces, el primer escollo que va a tener que enfrentar la Suprema Corte de Justicia en estos pocos días que tiene para resolver sobre la validez o no de la pregunta, va a ser cómo va a escuchar a los sujetos indiciados, o imputados o señalados, como se les vaya a dar el tratamiento, o vamos a llamarles estos sujetos materia de consulta, porque por supuesto tienen el derecho de acudir a esa instancia, dado que el presidente de la República dijo no una, sino muchas mentiras, muchas verdades a medias en el planteamiento que hace basar como su acusación. Sirve de ejemplo, y lo digo como él, un dato. Habló de los bonos del FOBAPROA. Los bonos del FOBAPROA nunca existieron, nunca han existido. El FOBAPROA desapareció antes del año 2000. Los pagarés que emitió el FOBAPROA fueron cancelados antes del año 2000. Nunca un mexicano con sus contribuciones ha pagado obligaciones derivadas del FOBAPROA a partir del año 2000. Entonces, el hecho y el enfoque que le da el presidente de la República omite que no fue Ernesto Zedillo Ponce de León el causante del rescate bancario, sino que lo fue Miguel de la Madrid, a quien por cierto ni siquiera citó. Entonces,
Pues sí, veremos un brete, por supuesto, muy interesante, en el cual, insisto, lo que debimos hacer y debemos hacer es acudir primero a una comisión de la verdad. Lamentablemente, hemos confirmado una vez más que no hay asunto serio, por serio que este sea, que un político no pueda transformar en una ópera bufa. Bueno, pues ahí está tu análisis crítico de lo que está ocurriendo, Gabriel Reyes Orona. Alfredo Figueroa, ¿cómo ves las cosas? Bueno, en muchos sentidos, desde el punto de vista jurídico, muy parecido a lo que plantea Gabriel. Yo también pienso que se trata de una consulta que tiene pues todos los visos de una pregunta que no podrá prosperar en la Corte, salvo que el Poder Ejecutivo, digamos, doblegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se desarrolle una pregunta que a todas luces tiene la condición, la característica de ser contraria a la Constitución. Hay ya en la mesa todos los elementos que Gabriel ha puesto. Evidentemente no hay, si queremos justicia, no hay por qué dilatar esta justicia ni supeditar esta justicia a una consulta, toda vez que es evidente que el presidente de la República o cualquier otro, como ha sido el caso mío y de otras muchas personas, han establecido denuncias de carácter penal contra expresidentes de la República por hechos y actos que son conocidos y sobre los que hay evidencia. ¿Qué me parece que provoca todo esto? Bueno, me parece que en todo caso va a ser un proceso que termine por no avanzar en un asunto que me parece que está en el corazón de nuestra discusión. Y esta tiene que ver esencialmente con qué hacemos con un proceso político, un proceso que ha vivido nuestro país durante muchos años, y donde ha habido violaciones graves a los derechos humanos, en donde ha habido un conjunto, digamos, de violaciones también a los procesos democráticos, y cuando revisamos el contexto, las razones que el presidente pone de manifiesto, digamos, los motivos para este asunto, lo que nos está dando o diciendo, me parece, es una mirada, la de él, de la propia historia política del país. Y uno puede compartir con él o no compartir algunos episodios de esa historia, pero no se puede buscar justicia a partir de no escuchar a las víctimas, de no escuchar a todos y a todas. Por eso se vuelve tan relevante la idea de enmarcar dentro de la justicia transicional un proceso que sí requiere el país. Necesitamos reparar y construir instituciones políticas. Necesitamos recuperar la confianza en esas instituciones. Necesitamos que esas instituciones sean eficaces. Necesitamos reparar todas las cosas que han venido ocurriendo y un poco, en mi opinión, el 18 simboliza esa búsqueda, una búsqueda por transformar, por cambiar el estado de cosas que vive la República y a partir de eso, efectivamente, digamos, iniciar un proceso de reparación del daño, de no repetición. Por eso debería enmarcarse en ese proceso y no en esto que en muchos momentos parece un show y una simulación que nada tiene que ver con una profundidad de recuperar nuestra propia memoria y transformar efectivamente el país, transformar nuestra vida pública, nuestras instituciones y diría el Estado mismo, Carmen. Doctora Vázquez Rojas, Violeta, ¿cómo ves las cosas tú? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en el contenido de lo que dice Alfredo y estoy en desacuerdo en que esta consulta no sea precisamente parte de eso, de un proceso de deliberación pública en el que la gente está llamada a pensar cómo vamos a resolver el pasado reciente y todos los agravios que los últimos gobiernos han cometido contra la población. Entonces, a mí me gustaría destacar una cosa, no estoy de acuerdo con la interpretación de Gabriel de que esta es una consulta a la Corte, porque a quien se está consultando es a la ciudadanía. Entonces, me parece que no es la lectura adecuada pensar que esta consulta está preguntándole a la Corte si se debe o no se debe aplicar la ley. Digamos, si lo vemos así, pues sí tienes toda la razón en que no sería ni siquiera una pregunta constitucional.
Sin embargo, lo que se está haciendo es preguntar a la ciudadanía. Me gustaría destacar dos cosas respecto a los argumentos que se dan en contra de la consulta. Hay varios, pero uno de ellos que me llama mucho la atención es el que dice, la pregunta, cualquiera de las dos preguntas, tanto la que plantea el presidente como la que plantea la consulta ciudadana, cualquiera de las dos preguntas a muchas personas les parece que es una pregunta que solo se puede contestar con sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que se aplique la ley, el debido proceso, se investiguen posibles delitos y se lleve en su caso a juicio a los expresidentes? Pareciera que la respuesta para todo el mundo va a ser sí, y por lo tanto la consulta, consideran algunos, es ociosa. Yo creo que todavía falta tiempo para decir que esto va a ser el caso. O sea, el propio presidente señaló que él votaría en contra. Y eso quiere decir que no va a ser un capricho del presidente, sino que va a haber mucha gente que considere que es mejor una solución de punto final, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto es algo que se va a tener que debatir y se va a tener que deliberar durante los meses previos a la consulta. Y esos meses previos a la consulta son una parte fundamental de ese ejercicio de democracia participativa. La consulta no es nada más el día en que vas a meter tu votación, es todo el proceso de deliberación que conlleva, es el debate público que esto va a suscitar, el derecho a saber, como dice Fabricio Mejía, ¿no? O sea, detrás de todo esto también está un derecho de que la gente sepa qué es lo que pasó y sepa por qué sí o por qué no correspondería juzgar a los expresidentes. Respecto de la pregunta, a mí me gustaría señalar bueno, lo voy a decir un poco en términos como lingüista, pero las preguntas no siempre son únicamente peticiones de información. No se trata simplemente de preguntarle a la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo. En el hecho de preguntar, también hay una dimensión performativa. El hecho de llevar a cabo la consulta y que la gente se presente a contestarla es en sí mismo un acto social que ya tiene su papel dentro de la reparación. Por eso digo que estoy de acuerdo con Alfredo. Creo que sí es momento de reconocer los agravios, los daños, las violaciones a los derechos humanos y el papel, los derechos de las víctimas a ser, cuando se pueda, reparadas, pero sobre todo que se garantice la no repetición. Y creo que esta consulta es justamente parte de ese tipo de procesos. Y para que no parezca esto nada más demagogia y como que yo lo estoy interpretando de esa manera, creo que hay evidencia de que desde este gobierno existe esa voluntad de reparar y de repensar los actos de justicia desde la perspectiva de las víctimas. Y uno de ellos es, por ejemplo, el acto que tuvo lugar hace unas 2 semanas, en el que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad ante la masacre de Acteal y pidió perdón a las víctimas. Ese es uno de estos hechos que deberíamos considerar en el contexto. El otro es, por ejemplo, la investigación que se está llevando a cabo en el caso de Ayotzinapa. E incluso quizá pondría en el mismo conjunto probablemente las declaraciones recientes acerca de la recuperación de los cuerpos en pasta de conchos. Es decir, estamos en un contexto de repensar qué es lo que es justo, en el que se le está dando lugar a las víctimas, y en este caso la población entera ha sido la víctima de una serie de malas administraciones, y se le está dando a la gente la posibilidad de liberar al respecto, de llegar a términos con ese pasado reciente y de ser parte del proceso de justicia desde una perspectiva política. Eso es lo que yo veo en esta consulta. Pues todo esto está muy interesante, desde luego, lo que plantean los tres. Esto que dices, Violeta, recordando, por supuesto, el análisis de Fabricio Mejía, creo que ahí das al cabo también de el derecho a saber. O sea, al final de cuentas, también la gran pregunta es cuál es la mecánica, cuáles son los caminos eficientes para que la sociedad mexicana tenga el mapa completo de lo que, bueno, ya sabemos. Mucho de lo que se está diciendo es que ya lo sabemos, pero que se tiene que procesar desde el propio Estado, desde las propias instancias del Estado. Por eso la discusión es si aquí se abre o no la puerta para procesos judiciales
formales, eventualmente penales en contra de expresidentes de México, o si es la ruta para encontrar mecanismos extraordinarios, como decías, Alfredo, en la lógica de la justicia transicional, que incluya figuras como comisiones de la verdad o una gran comisión de la verdad. Ese es el debate que hoy estamos desde luego alentando para empujar al propio Estado para que se tomen las decisiones en los diferentes ámbitos bajo el principio esencial de saber, de plantear y de que quede un procesamiento de algún tipo de un conjunto de situaciones que nos han agraviado. Al final de cuentas, el tema del agravio nacional, creo que ahí no hay discusión alguna en relación a los capítulos que dijo López Obrador en su exposición de motivos y a tantos otros que no se mencionaron, porque al final de cuentas la exposición de motivos del presidente involucra algunas cosas, pero podríamos agregarle a lo largo de un buen rato un montón de asuntos que deberían haber sido procesados, que deberían haber sido investigados y que forman parte de esta gran herida que al final de cuentas tiene México en las últimas décadas. Déjenme regresar, les propongo, Alfredo, Gabriel, Violeta, después de este resumen de noticias y esta pausa que necesitamos para saludar a nuestros amigos de la República Mexicana, saludos a las estaciones de radio en el país que están siguiendo esta señal a través de Radio Centro y por supuesto los que siguen la señal a través de www.aristeguinoticias.com. Me gustaría y les propongo recuperar también lo que Lorenzo Meyer el lunes pasado analizó del tema. Creo que también es importante incorporar, si no les importa, esta revisión que hace Lorenzo, porque Lorenzo toca también estas fibras, estos elementos en donde dice, a ver, esta consulta podría significar, o va a significar en todo caso, una manera para que la sociedad mexicana exprese con una herramienta legal, que es una consulta que está en la Constitución, lo que piensa de los expresidentes de México, en pocas palabras. Así que también es una cuestión en el ámbito moral, es un tema jurídico, es un tema político, es un tema social, es un tema de muchas aristas. Así que volvemos, Violeta, Gabriel, Alfredo, en un momento más después de este corte y este resumen con lo más importante. Lo mejor de Aristegui Noticias. El analista y colaborador de Aristegui Noticias, Enrique Galván Ochoa, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la solicitud de consulta popular sobre si deben ser enjuiciados los expresidentes, proceso que se lleva a cabo con las reglas aprobadas por el viejo régimen, en términos que hacen muy difícil hacer realidad el ejercicio. Como puede verse, la ley de consulta popular fue legislada por el viejo régimen en tales términos que sea casi imposible llevarlas a cabo. El gobierno de la Ciudad de México indaga una denuncia anónima realizada el pasado 13 de septiembre sobre una supuesta amenaza de muerte contra la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. Una persona alertó al C5 que el atentado se llevaría a cabo este martes 15 de septiembre, por lo que se reforzó la seguridad de la funcionaria. Según esta denuncia, esta persona, Neri, contaría con armas de fuego AK-47, armas R-15, Colt 45, Pietro Beretta 9 milímetros, 357 Magnum y balas de calibre 2.23. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas concluyó que el Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura, e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza. En este caso, Carmen, el comunicado cierra con una declaración de Marta Baliñas, en la que indica que las violaciones deben de cesar y la impunidad debe terminar, de tal forma que las autoridades venezolanas deben emprender de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz.
Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. La pandemia. Jonathan Torres. Miércoles, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, regresamos a esta mesa de análisis y bueno, pues aquí está en juego un montón de cosas. Estamos desde luego en un momento extraordinariamente importante por lo que se está planteando y lo que eventualmente se va a jugar con una consulta si finalmente se realiza esta consulta con esta pregunta que lanza el presidente, si la considera constitucional la Corte, o la pregunta que lanzan ciudadanos una vez que se validen las firmas por parte del INE. Y bueno, pues lo que va de por medio, evidentemente, es de grandes dimensiones. Por si ocurren las cosas de una manera o de otra, al final de cuentas, esto tendrá un impacto. Esto, desde luego, ha generado también una expectativa y, obviamente, una polémica muy fuerte sobre lo que estamos aquí analizando. Les proponía incorporar a esta mesa de manera virtual al doctor Lorenzo Meyer, porque el lunes pasado hizo una reflexión que me parece muy importante y yo quisiera incorporarla a la mesa para seguir alentando la discusión. Déjenme presentar este fragmento de esto que el doctor Lorenzo Meyer, el historiador, pues nos plantea y desde luego pues se suman ideas a todo este debate. Bueno, sí, es de un calibre mayor. La consulta tiene básicamente un objetivo político, no jurídico. El castigo, el juicio sobre lo que hicieron, qué sé yo, la estafa maestra, las acusaciones de Lozoya y un montón de cosas más, porque, bueno, pues la corrupción era parte esencial de la vida pública mexicana. Alguien la calificó como el aceite indispensable para que la maquinaria funcionara. Yo todavía recuerdo en un curso
sobre burocracia en la Universidad de Chicago, en el libro de texto y usando el caso de India, se ponía como, bueno, una cosa casi normal en países periféricos, que sus burocracias eran un problemón. Entonces, para que funcionara bien el sistema, había que aceitarlo con dádivas, y que las dádivas eran muy buenas, era la manera de ponerse a la altura de las circunstancias que demandaba la economía mundial. No se podía por los procedimientos legales. Bueno, pues entonces por estos, y las cosas marchaban más o menos bien. La India iba ascendiendo en sus capacidades económicas, etcétera, y lo mismo se podía decir de México o de muchos otros países. Bueno, ya sabemos que la corrupción llevada a niveles cada vez mayores y mayores y mayores y mayores llega a situaciones como las que hoy, por ejemplo, se señalan en la revista Proceso. El contrato para darle vida a etileno 21, en donde, pues francamente, ¿te recuerdas, Carmen, que un momento Trump dijo que el tratado de libre comercio de la América del Norte era el peor tratado que Estados Unidos hubiera suscrito nunca, jamás? Bueno, pues podemos decir que el tratado de etileno 21 es el tratado peor que ha escrito México, en donde se compromete a facilitar por la vía de Pemex etano, que no había, y que a un 30% de descuento, y que si no había ese etano, entonces la empresa lo compraba en el mercado, pero le cobraba una multa a México. Y yo no me había caído en la cuenta. Resulta que desde el primer año en que entró en vigor ese tratado, México no pudo dar el etano porque no había. Bueno, aquí el doctor Lorenzo Meyer, en esta disertación que hizo, aquí ya se detuvo en el tema de etileno 21, y bueno, aquí al final de cuentas se estaba planteando, y un poco es lo que quería aquí recuperar con ustedes en la mesa, que se trata la consulta que plantea López Obrador como una consulta cuyo objetivo es político, no jurídico. Y aquí está parte del debate. Se está planteando un asunto de esta índole. El propio López Obrador ha dicho, sí, claro que es político, es un acto político. Y aquí Violeta también lanza el concepto de acto social. Estamos hablando de lo jurídico, lo político, lo social. Debe ser compatible, al final de cuentas, los tres territorios. Gabriel, al final estamos también frente a esto que Lorenzo propone en el análisis, que es la corrupción, los excesos, los abusos, la corrupción como un ingrediente sistémico, al final de cuentas. Y el gran tema de todo este asunto es que el gobierno actual ha lanzado un planteamiento de alto nivel, que es: vamos a tener una cuarta transformación que está hecha de varias cosas, pero esencialmente el planteamiento es: vamos a cambiar ese sistema cuya naturaleza pues la acaba de describir el doctor Meyer. Entonces, el tema de la consulta técnicamente tendría que apuntar a desmontar ese tipo de sistema que ha llevado en el tema de la corrupción un ingrediente funcional, operativo, en pocas palabras, como en su momento, ahora lo recordamos, nos dijo el propio expresidente Miguel de la Madrid en una entrevista que nos concedió hace algunos años, tremenda, que generó una reacción virulenta de Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, al final ese es el gran tema. México está en la antesala, sí o no, de dar pasos esenciales para cambiar un modelo que lleva el tema de la corrupción como un elemento funcional. Y pues la pregunta es si la consulta empuja para allá. ¿Qué piensas, Gabriel? Bueno, por supuesto, haciendo primero una reserva sobre el muy largo silencio que hizo López Obrador cuando se refirió a Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien suele no mencionar ni referir. Debo decir que es muy claro que, pues sí, hay que recordarle aquí con Violeta que hoy estamos en una etapa de la pregunta de la pregunta. En el hipotético supuesto de que la pregunta que le hacen a la Corte para ver si puede o no haber pregunta
prospere, pues bueno, es importante recordar que puede haber un lapsus de autonomía en el que arrogantemente libre le digan al presidente que vuelva a repensar su pregunta y la vuelva a formular. Pero en ese contexto y en lo que está señalando Lorenzo Meyer, yo creo que si se diera el proceso de consulta, lo importante sería el proceso y no la respuesta. Porque la respuesta claramente es una respuesta circular, es una respuesta que nos demuestra un procedimiento de 360 grados, porque nos va a colocar, si fuera la respuesta así, exactamente en el mismo punto que estamos hoy. La Fiscalía puede investigar y las autoridades judiciales pueden condenar y sancionar. Pero lo interesante va a ser el proceso. ¿Por qué? Porque existe en este país una gran cantidad de eventos que la población no conoce. Hay una gran indignación, hay una gran molestia de la población por los resultados, pero es muy importante que hagamos una labor de arqueología histórica, política y social para recordar qué fue lo que pasó y comenzar a desbrozar los mitos de la realidad y también para poder comenzar a enfocar a personajes que hoy en día se mantienen en la oscuridad y que sin duda tienen responsabilidad en los graves efectos y las lamentables consecuencias que tuvieron sus decisiones como parte del poder público. Pero algo de lo que es más interesante es que el contraste que se va a dar no va a ser solo hacia el pasado, va a comprender el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque va a ser inevitable que contrastemos la acusación de Carlos Salinas de Gortari, a quien hoy se acusa de ser una fábrica de ricos, frente a un gobierno de la Cuarta Transformación que es una fábrica de pobres, frente a un Vicente Fox a quien se acusa de intervenir e interferir en las elecciones, con un presidente que todos los días hace lo imposible por denostar y acabar con sus adversarios políticos, por un presidente Felipe Calderón, con quien los narcotraficantes trajeron sus armas al país, con una Cuarta Transformación que ha permitido que los narcotraficantes traigan sus ganancias, sus utilidades y sus grandes caudales. Una gran confrontación del pasado con el presente, donde veremos cómo contratos como el de Telino 21 y de esta situación tan lamentable que se ha dado en el sector energético, pues va a tener que afrontar y confrontar cómo el rescate de una petrolera chatarra ha costado tanto más que el rescate bancario. Y finalmente veremos cómo esta acusación que válidamente se le hace a Peña Nieto como quizá el gobierno más corrupto, ineficiente e incompetente que hemos tenido, frente a un gobierno que ha acabado con las arcas públicas que se formaron durante decenas de años. Cómo se han esfumado fuera de presupuesto cientos de miles de millones de pesos, no solamente de los fideicomisos, sino de todas otras grandes caudales y reservas que eran conocidas como las arcas públicas, que hoy en día ya es un concepto completamente abstracto. Entonces, el ejercicio en el cual no los presidentes, no los expresidentes, no solo los funcionarios, sino la clase política en su conjunto es la que está en el banquillo de los acusados, es lo que debemos hacer. Es cierto, qué bueno que Fabricio lo recuerda, pero debemos de tener muy claro que es la ley donde está el derecho a la verdad, es en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República donde está el derecho a la verdad de los mexicanos y que la Fiscalía se ha encargado de hacer nugatorio. Hoy, recuerdo con lo que dice Alfredo, que yo tengo una denuncia y que hoy estoy litigando con todo contra la Fiscalía General de la República en la denuncia de traición a la patria que presenté contra Felipe Calderón, ya que esta Fiscalía hace todo lo imposible por cerrar la carpeta de investigación e impedir que se conozcan algunos aspectos muy lamentables de la gestión de Felipe Calderón. Entonces, creo yo que el ejercicio, lo que vale, va a ser el proceso, no el resultado de la consulta y, por supuesto, no el que después de un ejercicio como este sepamos que la Fiscalía tiene la labor de investigar los delitos. Carmen, Alfredo, Violeta. Un último punto, Gabriel, sobre esto que estás diciendo. Tú mismo estás en un recurso legal versus la Fiscalía General de la República por la no atención a tu denuncia contra Felipe Calderón por traición a la patria. ¿Así lo entendí? Es correcto. Desde el año 2012 vengo litigando con la Procuraduría y hoy estoy litigando contra la Fiscalía, que furiosamente trata de impedir que se abra este expediente de traición a la patria.
¿Por qué acudir a un expediente de traición a la patria? Porque aunque el señor presidente de la República cree que los delitos o hechos que él está acusando son imprescriptibles, no lo son. Sin embargo, hay que acudir a una acusación tan sólida como la de la traición a la patria, que tiene penas hasta de 50 años, lo que permite traer a Felipe Calderón todavía a un análisis respecto de la iniciativa Mérida, un gran complejo de corrupción que tuvo implicaciones en el trasiego de armas y drogas. Esta denuncia se presentó en noviembre del año 2012 y es la fecha que la Fiscalía General de la República trata de escamotear el derecho a que haya una investigación. Afortunadamente no ha podido alegar la prescripción, ya que pues no existen los elementos y lo largo del delito permite que yo siga litigando contra la Fiscalía General de la República este asunto que está abierto en contra de Felipe Calderón Hinojosa. Pues importante subrayar esta acción pues de un abogado, de un ciudadano que decidió proceder de esta manera y desde luego pues estamos en esta mesa, Violeta, con dos personas que han tomado esta decisión y por eso, Alfredo, déjame aprovechar lo que dice Gabriel respecto a lo que él ha hecho y está haciendo en este tema sobre Felipe Calderón y una acusación por traición a la patria. Desde 2012 estamos con este proceso que está narrando Gabriel. Tú mismo, Alfredo, hace un momento referiste las carpetas de investigación abiertas en relación a acciones y posibles delitos de funcionarios. ¿Por qué no aprovechamos este momento de la mesa para que nos cuentes en qué punto está? Porque al final de cuentas tú como ciudadano también has presentado ante la PGR en este momento, que pues ahora es la Fiscalía General de la República, asuntos de relevancia. ¿Por qué no nos cuentas en qué punto está? Pues mira, Carmen, preciso esto con mucha rapidez. Efectivamente, yo presenté junto con Paulo Díez una denuncia en contra del tema o con relación al tema de Etileno 21. Esto ocurrió en el 2018 y recientemente hemos representado y ha llegado nuevos elementos a la propia Fiscalía para que esto avance muy en el marco, además de lo que los testimonios, no sabemos en qué medida van a ser útiles, del señor Lozoya en la Fiscalía. Así que estamos en espera de que la propia Fiscalía inicie las investigaciones que tiene que iniciar, que conozca del asunto y que además permita a la ciudadanía, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que tengan elementos, acercarlos a la propia investigación para poder realizarla. Pero me parece que, y esto es muy importante, que deberíamos, y aquí hago una reflexión respecto de lo que nos estamos planteando, es primero controvertir algunas de las cosas que ha dicho Violeta. Me parece importante decir, creo que suponer, por ejemplo, que lo referido en el caso Acteal es una muestra de que este gobierno está en favor de no continuar con los procesos de impunidad que vivieron en el pasado, es, por ejemplo, olvidar o buscar una evidencia que no sostiene que efectivamente este gobierno esté haciendo modificaciones fundamentales, entre otras cosas, y empezando por eso, porque no concurre a esa disculpa el Ejército de México. Porque si queremos en serio entrar a la discusión de la impunidad histórica en el país, no solamente vamos a tener que hablar de expresidentes, vamos a tener que hablar de instituciones, vamos a tener que hablar del propio Poder Judicial, implicado en el encubrimiento y en las fiscalías implicadas en el encubrimiento de no solo los expresidentes. Y para eso necesitamos escuchar a las víctimas. Hoy tenemos un procedimiento del que se habla, por cierto, en términos de virtudes. Oiga, ¿a usted qué le parece que la gente opine? Me parece muy bien. Y la deliberación pública que habrá me parece extraordinario. Pero y si esa pregunta se busca una vía para que no pueda ser ni resolverse, ni es parte de un procedimiento de justicia, entonces nosotros podemos seguir opinando a favor, yo también, de que haya una deliberación pública sobre un asunto que nos interesa a todos, pero a partir de un proceso que efectivamente lo permita, no de un proceso que lo impida. Entonces, hay ahí incluso otras preguntas. Esta que se ha planteado como la pregunta correcta, iniciemos un procedimiento que permita conocer la verdad, no los motivos de una persona en el país, que por más importante que sea, es solo una persona, que pudo haber sido una víctima, sin duda,
como lo somos muchos más mexicanos y mexicanas. Esa es la discusión. ¿Dónde está la voz de las víctimas? Porque también en el pasado hubo solicitud de perdón, incluso con concurrencia del ejército, en el periodo, por ejemplo, de Felipe Calderón. Recuerdo a Poiré, por ejemplo, haciendo ese tipo de asuntos. Bueno, eso no resolvió. El tema es si de veras estamos en un proceso de inflexión, si vamos en serio a un proceso de transición. Porque efectivamente, hablar de que esta consulta tiene un contenido político, ¿qué entendemos por contenido político? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos el propósito no es jurídico, es político, pero entonces utilizó una vía jurídica para resolver un problema político? Bueno, démonos la oportunidad de construir mecanismos que hagan, y eso me parece que estamos los tres, los cuatro que estamos en esta mesa de acuerdo, que nos permitan efectivamente buscar justicia, que nos permitan efectivamente prosperar en ese sentido. No tengamos una simulación más. No tengamos otro ejercicio lampedusiano a este respecto. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no está concurriendo a esta historia el 88, cuando es un fraude fundamental de la historia política del país? Cuando inicia una ruptura incluso institucional en términos de la creación de otras instituciones. ¿Cómo y qué modelo de transición a la justicia, pero también a la democracia, vamos a proponernos si es que lo queremos discutir? Bueno, si lo que se trata es de que el presidente se le ocurra para su propio interés, para su propia memoria, para sus propias condiciones, iniciar un proceso plagado de elementos propagandísticos en un momento político, bueno, entonces estamos ante eso. No estamos, bajo ninguna circunstancia, ante un proceso de búsqueda de la justicia, de reparación del daño, de iniciar un nuevo estado de cosas en la República. No estamos, por desgracia, frente a una transformación del país. Doctora Vázquez Rojas, ¿qué piensas? Bueno, ¿por dónde empezar? Me parece muy revelador que justo en este contexto de la discusión acerca de la consulta estamos, bueno, yo no sabía, por ejemplo, de los juicios que están teniendo Gabriel y Alfredo, y es muy importante que la gente los conozca, y me parece que este es justamente el ambiente adecuado para hablar del tema. Respecto a la búsqueda de justicia, yo creo que una parte fundamental de la consulta y de todo el proceso, porque en eso estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, lo que importa es el proceso, no el resultado propiamente. El resultado solamente va a importar si se cumplen ciertas condiciones, si participa el 40% del padrón, etcétera. Probablemente se cumplan las condiciones, pero eso es adelantar vísperas demasiado. Lo importante ahorita es el proceso que se está desencadenando, y en eso estoy muy de acuerdo con Gabriel, eso es lo importante. Y creo que cuando decimos que es necesaria la búsqueda de la justicia, sí, pero también es necesario, y eso es a lo que nos convoca esta consulta, a repensar qué es lo que consideramos justicia. Si la justicia es simplemente la aplicación de lo que ya está estipulado en las leyes, o si hay mecanismos alternativos. Yo creo que una de las cosas que no podemos soslayar es que las instituciones legales no pueden, como diría mi compañera Julia Ibar, no están limitadas para procesar lo extraordinario. Y lo que estamos viendo aquí son cosas extraordinarias. A veces están limitadas incluso para procesar lo ordinario. Y si no fuera así, no estaríamos viendo, por ejemplo, no quiero hablar de este tema, pero quiero poner este ejemplo, a las mujeres que están tomando caminos de acción directa porque creen que la justicia institucional no les está respondiendo, por ejemplo. Entonces, hay muchos ejemplos en la sociedad de que las instituciones tradicionales, la justicia tradicional, no está cumpliendo su cometido. Y por lo tanto, allí es donde se hace necesario consultar a la gente, no tanto para preguntarle si los canales institucionales tradicionales están bien o mal, sino precisamente para que en el proceso de esa deliberación la gente se reelabore lo que considera que es justo. Y en esto me gustaría destacar una cosa. Sí, he escuchado, no solamente ahora de Alfredo, sino en general en redes y en discusiones públicas, que este tipo de consulta es un espectáculo, un circo, un show. Y ese léxico sobre espectáculo me parece muy revelador, porque revela que una parte de la población lo está viendo como algo que no le interpela, como algo que es ajeno, algo de lo que simplemente son espectadores.
Y yo creo que no es la manera como la gente que está involucrada activamente lo está viendo y como la gente que va a participar en la consulta lo está viendo. Creo que una cosa que no debemos soslayar de esta consulta es que también es dos cosas. Es una manera de canalizar institucionalmente la indignación. Eso es necesario en un proceso pacífico. No queremos que... lo que queremos es evitar la acumulación histórica del rencor, porque esa es también la alternativa. Y esta consulta da la posibilidad de que los agravios se canalicen institucionalmente, por esta vía de institucional alternativa, si se quiere. Y eso me lleva a subrayar lo último que quisiera subrayar y que creo que es el mensaje que yo quisiera dar. O sea, la consulta no es simbólica, es política, pero político no quiere decir simbólico y no quiere decir catártico. Es política y en ese sentido es performativa. O sea, el mismo hecho de ser consultado y de emitir una opinión y de deliberar al respecto, ese es el acto de justicia. Es una justicia, si se quiere, moral, como señaló Carmen hace unos momentos, y en eso también estoy de acuerdo con Lorenzo, pero eso mismo ya es una parte de la reparación. Quiero decir, no se trata nada más de algo simbólico en el sentido, digamos, superficial del término, sino profundamente performativo y profundamente político, en el sentido amplio. Qué asuntazo estás dejando aquí, Violeta, porque bueno, al final de cuentas, como hemos aquí planteado, este es un tema que tiene muchas aristas y este es un tema fundamental porque tú estás diciendo que esto, déjame ver si te cito bien, que esta consulta también tiene que ser entendida como un canal para procesar pacíficamente, dijiste, la acumulación histórica de rencor, así entendido el asunto. Y eso, digamos, tiene implicaciones de algún tipo para que el agravio nacional, el odio nacional, el rencor nacional tenga un canal de expresión. Por lo tanto, a ver si te entiendo, estamos frente a una consulta cuyo propósito sería catártico. Solo que catártico tiene no un sentido jurídico, no político, muy superficial, como que nada más vas allí a expulsar un sentimiento, y no, creo que, justamente dije, no creo que sea catártico, no me gusta decir catártico, sino performativo, es decir, en ese mismo acto está el acto de justicia, ¿no? Y de reparación. Doctora, a ver, ayúdanos, ¿qué se entiende por performativo, para no dudar? ¿Qué entendemos por eso, por esa expresión que usas? Performativo. Los actos performativos son aquellos que al ser enunciados constituyen un acto. Te voy a poner un ejemplo muy simple, las promesas, ¿no? Si yo te prometo llegar temprano mañana, con el hecho de que lo diga, allí está la promesa. No estoy describiendo un hecho, sino que estoy ejecutándolo al momento de decirlo. A eso me refiero con que la consulta es performativa. Al momento de la gente emitir su opinión al respecto, ya está emitiendo su juicio moral respecto de los expresidentes y está siendo agente de ese juicio. Entonces, a eso me refiero, no es nada más un símbolo. Los presidentes se van a sentir juzgados al final de esa consulta, pase lo que pase, ¿no? Independientemente de que vayan o no vayan. Qué gran tema. Exacto, pero a ver, qué gran tema el que estás aquí tocando, porque, Gabriel, Alfredo, yo coincido que también tiene esa implicación, o fundamentalmente esa implicación, como llama Violeta, performativa. Si la Corte dice esta pregunta no va, esa acumulación histórica de rencor, pues se va a frenar y va a tener una pared y puede generar pues un efecto también de proporciones muy fuertes en contra de la Corte, en contra de las instituciones, porque si la Corte dice, oigan, es que esta pregunta no, fíjense que pues no se sostiene, jurídicamente no va, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, pues entonces esto que tú explicas como un canal para procesar pacíficamente lo que llamas acumulación histórica del rencor, pues puede tener también implicaciones pues totalmente desconocidas al final de cuentas, pero previsibles de reacción de enojo al final de la gente, que va a ir a decir, entonces, ¿para qué nos piden las firmas y la Corte dice que no? Supongamos que eso ocurre y puede ocurrir.
Violeta, ¿qué piensas? Puede ocurrir. En Yo el no análisis, creo que ¿sí? Sí, digo, en el análisis de los escenarios, o sea, puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, pero en esta lógica que estás proponiendo, de bueno, esta consulta tiene esta implicación ciertamente simbólica, ciertamente performativa, como tú dices, bueno, pensemos lo que puede ocurrir en esa tesitura, en esa lógica, si la Corte dice la pregunta no va, o las preguntas no van. Si la Corte dijera eso, yo creo que por supuesto que va a haber descontento. Eso no quiere decir que estoy adelantando un estallido social, ni mucho menos, pero sí hay que reconocer que una cadena histórica de agravios no va a terminar bien. Es decir, lo que sí ha hecho la Cuarta Transformación, la Cuarta Transformación lo que es, en gran parte, es justamente la expresión del hartazgo y de la necesidad de un cambio, y se hizo por la vía pacífica, digamos, le quieran llamar Cuarta Transformación o como le quieran llamar. Entonces, lo que hizo el movimiento obradorista fue canalizar institucionalmente un descontento resultado de agravios de varias decenas de años. Entonces, ahora lo que se pretende con esta consulta también es canalizar ese enojo y por rencor no quiero decir un sentimiento irracional, o sea, me parece que es un rencor perfectamente justificado. Piensa en las madres de los desaparecidos o en cualquier persona que haya sufrido una injusticia en las pasadas administraciones, por supuesto que va a tener un sentimiento no quiero decir que de odio, pero sí de profundo agravio, y que se tiene que institucionalizar, digamos, canalizar institucionalmente. Es mejor que esperar a que se canalice por otras vías. Vamos a saber cuándo, ¿no? Figueroa, Alfredo, ¿quieres hablar? Porque levantas la mano. Bueno, levanto la mano, sí quiero hablar. Sí. No sé si la levanté, pero sí quiero hablar. Bueno, eso entendí, pero bueno, desde luego va la palabra. Se me mueve la mano. Estás aquí. A ver. A mí me parece que es una discusión que tenemos que tener ampliamente, se los digo a todos. A ver, me preocupa mucho, entre otras cosas, que se parta de la premisa de que va a haber una consulta. No, o sea, hay una petición que se ha hecho del Ejecutivo formalmente para que se haga una consulta. Esto va a tener que ser revisado constitucionalmente por la Corte. En mi opinión, no existe ninguna posibilidad para que la Corte resuelva legalmente hacer una consulta, porque la pregunta, yo escucho los argumentos y me parecen fantásticos, nada más que la pregunta no es ¿cómo vamos a resolver el pasado reciente? Esa no es la pregunta. La pregunta es la que es. Es decir, si se debe iniciar una investigación y eventual sanción a los expresidentes de la República. Esa es la pregunta. Y esa pregunta tiene consecuencias, efectivamente, y sí y no, como posible respuesta, y el no, entre otras cosas, es violatorio de derechos humanos. Pero además el hecho de que si alguien tiene la evidencia suficiente, no vaya ante las instancias correspondientes, ante la Fiscalía, a presentar una denuncia, el hecho de que no se haga es también constitutivo de responsabilidad, particularmente del presidente de México. Bueno, a ver, entonces, más allá de suponer todos los beneficios que puede traer o perjuicios que puede traer la consulta, es decir, la pregunta es, ¿en qué medida estamos avanzando justamente para que ese agravio, no de unos cuantos, ese agravio social que tiene el país, puede conducirse y canalizarse? Y perdón, pero hay métodos para eso. No solo son, digamos, no se puede tratar de volver una metodología la ocurrencia del presidente de la República, que además vale la pena señalar cuál ha sido su posición a lo largo del tiempo. A mí me parece que el presidente ha sido meridianamente claro desde la campaña, desde esta campaña, porque tuvimos un López Obradorismo diferente en otros momentos, pero en esta campaña y luego en el ejercicio del poder, tenemos un presidente que lo que plantea es que él no está de acuerdo en el enjuiciamiento de los presidentes. Tenemos un presidente que considera, o consideró, me parece, durante bastante tiempo, un riesgo del país su enjuiciamiento. Y no ha construido las condiciones en su movimiento y en el país, desde el Estado, para efectivamente construir un procesamiento de justicia en México.
no ha hecho una comisión de la verdad, pero tampoco ha hecho, vamos a decirlo un poquito más claro, oigan, ni siquiera se ha incrementado ni se ha transformado la Fiscalía para investigar los delitos. Un proceso de justicia transicional, por excepcional que es, muchas veces tiene, digamos, fuera del Poder Judicial la construcción de esa verdad. No dentro del Poder Judicial, porque es parte del problema. Es como si quisiéramos suponer que el Poder Judicial de este país no ha sido parte de la impunidad del país. Y entonces le estamos dando a ese Poder Judicial el mecanismo para empezar a procurar justicia. No, es que existen otras fórmulas y otros métodos si auténticamente se quiere avanzar. Y por eso hay personas, como es mi caso, que no nos sentimos convocados, porque lo que estamos viendo es un proceso al que no le vemos un futuro, una prosperidad en términos de lo que es el deseo de ir reconociendo primero qué es lo que pasó. El propio presidente estuvo implicado en esa historia y muchas de las personas que están hoy en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial y que forman parte, por cierto, de la Cuarta Transformación, también estuvieron siendo parte de otros gobiernos y de esa misma historia. Tenemos yo hablaba hace rato del ejército, porque lo que haces con la justicia transicional, entre otras cosas, es preguntar las cosas más difíciles para la gente, más difíciles para el país. ¿Qué papel ha jugado el Estado en términos de las matanzas que ha habido en México a lo largo de décadas? ¿Qué papel ha jugado el ejército mexicano? ¿Nos vamos a preguntar por eso o no? Entonces, sí, yo sí veo, y reitero esto, sí veo un proceso que no está en el sentido de transformar, que está en el sentido de hacer catarsis probablemente, de tener grandes hashtags, grandes impulsos en redes sociales, y lamento mucho la auténtica organización de gente que efectivamente está buscando eso, termine con una respuesta de esta pregunta es contraria a las garantías constitucionales que México tiene y que además ha suscrito con otros muchos países. Bueno, perfecto. Y no olvidemos, queremos hacer una consulta en el periodo en donde también se va a estar eligiendo a 15 gobernadores y al Poder Legislativo. Está corriendo en los mismos términos. ¿Podemos distinguir ambos debates? ¿Tiene esto detrás un contexto de estrategia político-electoral de parte del presidente y de Morena? Me parece que sí, me parece que sí. Por eso tendríamos que haber construido un mecanismo institucional. En otros países se hacen leyes para poder justamente atender lo excepcional. La excepcionalidad se atiende construyendo formas para resolverlo, no a partir de ocurrencias o de, digamos, shows. Bueno, se nos acabó el tiempo para la mesa. Habremos de seguir discutiendo, desde luego, este es un tema de enorme importancia. Me quedo con un pendiente específico de algo que dijo Violeta hace rato en relación al tema Acteal, por ejemplo, cuando se discute el tema de la justicia transicional como un camino transitable, como lo que podría efectivamente presentar o prestar herramientas para investigar cosas y casos específicos y que esto tenga consecuencias, pues el caso Acteal es un caso que mencionaste hace rato, es un caso que merece detenernos ampliamente, pero se nos acabó el tiempo, porque al final lo que dijiste hace ratito tiene que ver con sí la respuesta del gobierno mexicano en relación a una parte de la comunidad en Acteal que aceptó un acuerdo, y nadie va a discutir el derecho que tiene la gente a aceptar o no el resarcimiento de un daño y cerrar pues el proceso en esa lógica, pero no la comunidad entera lo aceptó, y una parte de la comunidad, en este caso las abejas, le pide al Estado mexicano que no cierre el ciclo, que no con una disculpa pública y un resarcimiento se cierre el ciclo, sino se continúen las consecuencias de lo que ya el sistema de justicia interamericana ha determinado al respecto. Y ese también es un elemento de decisión que en este contexto es muy importante analizar. ¿Por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el caso Acteal empujó por un acuerdo y un cierre de esta naturaleza en lugar de llegar a las consecuencias finales de identificar las responsabilidades de todo tipo en una masacre como la de Acteal? Así que pues estamos con mucha materia prima y les propongo una última ronda para cerrar. Un minuto cada quien, si no les importa, breve, en un mensaje para seguir discutiendo el tema. Gabriel, cerramos contigo esta parte.
Evidentemente, en un Estado de Derecho, esta consulta no tendría lugar ni se llevaría a cabo. Sin embargo, es muy probable que en México la Corte se someta al Ejecutivo Federal y se lleve a cabo. Y hago uso de la reserva que hice hace un momento, diciendo que este proceso que se llevaría a cabo, desordenado lamentablemente de Comisión de la Verdad, nos permitiría develar otro pacto de impunidad. El pacto de impunidad que Andrés Manuel López Obrador celebró con Enrique Peña Nieto no es el primero ni el único que ha realizado. El primer pacto de impunidad que López Obrador celebró y puede quedar al descubierto con este proceso es aquel que llevó a cabo a través del Gobierno Federal de Hacienda con Ernesto Zedillo Ponce de León. En esta oportunidad se va a poder verificar, comprobar muchos hechos que hoy en día todavía permanecen en el gabinete de cómo Andrés Manuel López Obrador es hechura, es creación de Ernesto Zedillo Ponce de León y cómo los acuerdos inconfesables de aquel entonces hoy en día siguen vigentes. Ah, caray, pues ahí dejas otro tema muy fuerte. Alfredo, ¿cómo cierras la mesa? Bueno, yo soy de los que piensa que no llegará a doblegarse en los términos en los que lo planteaba Gabriel a la Corte. Espero que no sea así, creo que no será así. Quizá el único elemento positivo que se puede advertir de un planteamiento como el que ha hecho el presidente de la República es que el balón que hoy tiene la Corte puede permitir que cuando resuelva por qué no puede hacerse la consulta de la pregunta esta que han planteado, construya una vía que dé alguna luz de esta sí, esperanza auténtica, de que podemos construir en México un procedimiento que incluya a las víctimas, que incluya las voces, que incluya la historia, que incluya la verdad, que incluya la memoria, un mecanismo que permita que antes de que este gobierno termine, podamos tener de alguna manera ese proceso, hayamos podido vivirlo y hayamos podido efectivamente transformar el estado de cosas que hoy tenemos. La Corte tiene esa oportunidad en su propia sentencia cuando niegue la posibilidad de que se haga esta consulta, decir, esta consulta no se puede hacer, pero sería deseable que se hiciera lo siguiente y lo siguiente. No la va a corregir. Lo que tendría que hacer es abrir un posible camino que ojalá escuche el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, desde luego, la ciudadanía, para ir por la vía que sí nos permita acceder a la justicia más allá de este planteamiento. Doctora Violeta Vázquez Rojas, gracias por aceptar ser nuestra invitada de este miércoles. ¿Cómo cierras la mesa? Bueno, yo la cerraría simplemente diciendo que todo este tema, desde la petición de la consulta hasta eventualmente su ejecución, si es que se acepta, lo que nos está poniendo en la mesa es que la justicia no es ajena a las personas, es un tema de debate público. La justicia no es un tema solamente de abogados, y eso es, yo creo que el valor más grande que tiene en este momento, y que está bien deliberar al respecto y deliberar cuáles serían los canales de justicia para desagraviar a un país que ha sido constantemente vilipendiado y humillado. Entonces, creo que eso es ya de entrada el valor de este proceso, y bueno, espero que sí haya oportunidad de que la gente exprese su opinión en una consulta institucionalmente llevada. Pues Violeta, muchísimas gracias por estar en la mesa. Alfredo, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, pues el debate sigue. Hay que seguir dando el espacio para discutir y analizar estos asuntos que son de enorme importancia para un país como México. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana de independencia en estas fechas de las fiestas patrias. Gracias por estar aquí y pues prestarnos su punto de vista para compartirlo en este espacio. Hasta la próxima y buenos días. Buenos días, abrazo. A los tres, gracias y muy buenos días. Gracias por estar aquí, Gabriel, Violeta y Alfredo. Son las 10:52 en el tiempo del centro. Déjenme hacer una pausa. Gracias a las estaciones de Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana. Y bueno, pues seguimos.